Tome su asiento, estimado hermano, estimada hermana. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. Yo le voy a invitar a que busque como texto base la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo del 28 al 39. Romanos 8, del 28 al 39. Y he titulado el mensaje de esta noche como el propósito de Dios para el cristiano. Amén. El propósito de Dios para el cristiano. Se habla mucho por allí de que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito de Dios, pero curiosamente es uno de los pasajes muy mal predicado. La mayoría de veces que yo he escuchado este sermón, realmente veo que lamentablemente es manipulado hacia otras intenciones y nos apartamos entonces un poco a lo que realmente el Espíritu Santo trataba de transmitirnos en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso el propósito de Dios para el cristiano, y vamos a leer Romanos 8 del 28 en adelante. Lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escribía el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oramos, hermanos, en la posición que estamos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hemos leído tu palabra, Señor, ahora con toda humildad, Señor, y desde el fondo de nuestro corazón te pedimos, Señor, que nos hables, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú ministrando nuestra vida, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, y todo nuestro ser. Señor, necesitamos, Padre Santo, que tú nos hables, Señor, porque tenemos que tomar decisiones, Señor, y necesitamos tu palabra que nos guíe, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento disponemos nuestros oídos, disponemos, Señor, nuestro corazón para recibir tu palabra. Por eso, Señor, apagamos los celulares, apagamos, Señor, todo aquello que nos distrae, dejamos de lado y pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor. Gracias, Padre, por este momento. Usa mi vida para poder, Señor, transmitir lo que has puesto en mi corazón conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. El propósito de Dios para el cristiano. El libro de Romanos, hermanos, es una carta escrita por el apóstol Pablo que se caracteriza dentro de todo el Nuevo Testamento por ser el libro que contiene las principales doctrinas fundamentales para la vida cristiana.
Es el libro que contiene las principales doctrinas, especialmente en lo inherente a la salvación a la gracia de Dios, a la salvación por gracia y no por obras, a lo que es el llamamiento de Dios y demás. Es un libro que se caracteriza por contener todas estas enseñanzas que son fundamentales para la vida del cristiano. Muchos de estos principios, generalmente cuando usted toma el curso de noticias importantes que ofrece la Iglesia de Dios, a ver, ¿cuántos tienen el curso de noticias importantes? Levante la mano. A ver, dos personas nomás. A ver, levante alto la mano. ¿Cuántos hicieron el curso de noticias importantes? Bueno, el curso de noticias importantes generalmente es un curso que se hace para el bautismo, se le pide para el bautismo y se enseña y está muy basado en los principios establecidos por el libro de Romanos, ¿no? En la regeneración, la restitución, ¿verdad? Lo que es la expiación, y son temas que parten todos del libro de Romanos. Y acá el apóstol Pablo va a dar algunas instrucciones reveladoras de parte del Espíritu Santo para sus hijos, para la iglesia de Dios. Y empieza diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y acá hay que destacar algo, hermanos, por eso yo siempre, y es lo que les enseño en el discipulado, a que ninguna palabra está puesta al azar o por casualidad en la Escritura, sino que creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Entonces no hay palabras al azar, no es que casualmente, palabra por palabra, porque el Señor Jesús enseñó que ninguna tilde, ningún punto va a pasar. El cielo y la tierra van a pasar, van a dejar de existir, pero mi palabra no va a dejar de cumplirse, no pasará. Entonces, todo punto, toda tilde, toda coma está realmente inspirada por parte del Espíritu Santo. Y acá comienza diciendo, y sabemos que, o sea, cuando el apóstol dice y sabemos, lo está dando por hecho, como una afirmación, que esto es así, realmente está realzando, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es el primer principio revelado aquí en el verso 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que para un hijo de Dios, estimado hermano, estimada hermana que está presente, no existe lo que es la suerte o el azar. El mundo, usted va a escuchar, bueno, qué suerte que tuviste, qué suerte, ¿verdad?, que hoy no tuve que trabajar, qué suerte que no me pasó nada, ¿verdad? O le atribuyen, ¿verdad?, creen lo que es la Cabalá, creen que por cosas del destino y expresiones similares son las que guían, bueno, que sea lo que Dios quiera, por ahí dice alguno más pseudo espiritual, dice que sea lo que Dios quiera, o dejo en las manos de Dios, pero realmente nunca oró. Entonces, las personas que no son cristianas se dejan guiar por el azar, por el destino o por la suerte. Sin embargo, la palabra de Dios nos está revelando que esto no es así para los cristianos, para los hijos de Dios. Porque da por hecho y da por sentado que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora aquí tenemos que detenernos en un término que es justamente los que aman a Dios. Allí tenemos que hacer una pausa y poder preguntarnos, ¿verdad? Poder ser capaces de analizar. Y la pregunta que automáticamente tenemos que hacernos si nos sinceramos con Dios es: los cristianos, ¿amamos realmente a Dios? ¿Usted ama a Dios? ¿Ama usted a Dios? Podemos decir que amamos a Dios cuando hubo un episodio en las Escrituras donde justamente el Señor, así como yo le estoy preguntando a ustedes, el Señor le hizo una pregunta a uno de sus apóstoles y le dijo: Pedro, ¿me amas? Yo les pregunté recién, ¿amamos al Señor?
y solamente escuché el amén de Nancy. Y esto me hace acordar, hermano, a que el mismo Señor Jesús, después de haber resucitado, fue a buscar en la playa al apóstol Pedro, fue a buscarlo y le preguntó. Esto está en Juan 21, del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, entonces, pastorea mis ovejas. Y el verso 17 le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Cuando nosotros, hermanos, leemos en el texto base aquí de Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, que para los cristianos no se guían por el destino, por la suerte, por el azar, que esas son expresiones que utilizan las personas que no son cristianas. Dice que a los que aman a Dios, y la pregunta sincera que tiene que venir a nosotros: ¿amamos al Señor? ¿Realmente amo al Señor? Y Jesús le pregunta a Simón Pedro, dice: Pedro, ¿me amas? Pero lo curioso acá de este texto, de este último texto acá, de esta conversación entre Jesús con Pedro, no es que le preguntase 3 veces, sino que lo curioso es la contrarrespuesta del Señor. Porque Él le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sabiendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Téngalo en mente por un momento. Y él dice: sí, Señor, te amo. Y la contrarrespuesta del Señor: entonces apacienta mis ovejas. ¿A qué se está refiriendo el Señor? A que el amor de Dios tiene entonces, si nosotros decimos que amamos a Dios, tiene alguna especie de responsabilidad al respecto. Y echa más luz sobre esto, le invito a que busque Juan 14, 14. Juan 14, 14, fíjese lo que dice. A ver si ya está en pantalla. Juan 14, 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí allí una incoherencia en el ya lo vamos a solucionar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O si no, si lo podemos corregir ahí. Le pido al hermano Ariel. Juan 14, 15. Un versículo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjense, hermanos, que entonces el Señor está explicando que el amor no es un amor de palabra. El amor cristiano, queridos hermanos, esa es la mayor enseñanza que pudo dejarnos como legado el Hijo de Dios. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que le dijo: yo te amo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor cristiano, conforme a la palabra de Dios, es un amor de hecho, no de palabra. Por eso el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Porque el amor de Dios, el amor cristiano, el amor hacia Dios se demuestra con las acciones, no con las palabras.
Todos decimos que amamos a Dios, pero fíjense cuántas sillas vacías hay, hermano, acá en el templo. Hermanos que por razones inciertas, porque tan solamente el culto se cambió, tenía que ser el domingo. No, yo vengo los domingos nomás al culto. Y que piensan de esta forma. Hermanos que cuando hay que hacer un esfuercito más, directo, no, sabes que ya es mucho para mí. Y el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos del Señor están contenidos en su palabra. Decimos que amamos a Dios, pero ni siquiera traemos la Biblia a la iglesia. ¿Vieron que no es tan fácil amar a Dios? Podemos decir de boca, de palabra, que amamos a Dios. Sin embargo, a la hora de los hechos, si podemos pasar desapercibido que no se enteren mejor en mi trabajo que soy cristiano. No vaya a ser que me carguen, no vaya a ser que me digan algo, que no me vean con la Biblia yendo a la iglesia. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces, cuando entendemos que el amor hacia Dios es un amor de hecho, no de palabra, no de decir soy cristiano, sino demostrarlo con mis hechos, que realmente soy apegado a las Escrituras, que realmente quiero servir a Dios con mis imperfecciones, con mis errores, con mis pecados, pero aún así, Señor, te sigo. Tengo miles de defectos, Señor, me cuesta. ¿Y usted cree que al pastor no le cuesta levantarse a orar? ¿Usted cree que el pastor no tiene días malos? Que el pastor está cansado muchas veces y aún así, Señor, entiendo la responsabilidad que me has dado. Cuida mis ovejas. Entonces, cuando nosotros amamos al Señor, nos comprometemos con Él, hermanos. El amor hacia Dios nos lleva a un compromiso y entonces le demostramos al Señor, no al pastor, no a la religión, no a los hermanos, como eran los fariseos, le demostramos a Dios que realmente le amamos a Él. Entonces, el texto, el verso 28, allí, Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Tenemos claridad, hermano? Por ahí es un poquito picante la palabra. Quizá no era lo que... No me agrada mucho porque veo que me falta. Y la verdad que sí, nos falta un montón, hermano. Y gracias a Dios que tenemos su palabra que nos ayuda a ver las cosas como deben ser. Pero déjame decirte una buena noticia de parte del Señor. En Cristo hay segundas, hay terceras y cuartas oportunidades. El Señor nos tiene paciencia porque el Señor nos ama. ¿Has fallado al Señor? El Señor te ama. El Señor te espera. El Señor tiene paciencia con tu vida. El Señor no está para condenarte. El Señor ha muerto y resucitado por ti y por mí. Es el mensaje del Evangelio. Entonces, cuando entendemos que a los que aman a Dios, Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardamos los mandamientos, estamos demostrando que le amamos. Y si a los que aman a Dios, entonces todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que te pase en tu vida, no importa lo que venga sobre tu vida. Ha venido una enfermedad, te va a ayudar para bien. Yo no sé cómo lo que estás atravesando va a tener un buen fin. El Señor va a enseñarte algo y vas a salir victorioso porque Cristo está contigo. Es el poder de nuestro Dios, hermano. A los que aman a Dios, no importa la suerte, el destino, todo lo que pase o deje de pasar en tu vida, ya sea salud, enfermedad, la tristeza que estés pasando, todo lo que estés pasando, absolutamente todo no escapa del Señor. El Señor tiene contado cada uno de los cabellos de nuestra cabeza, hermanos. Estás en la mano del Señor. Si amás a Dios, todo lo que pase o deje de pasar en tu vida le pertenece y es permitido por Dios. Seguidamente dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Ahí hay un segundo término importante que tenemos que entender. Sin embargo, la pregunta es, ¿nosotros sabemos cuál es ese propósito?
Escucho en muchas congregaciones por ahí, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Cuánto escuchan a menudo esa frase? Dios tiene un plan con tu vida. Pero como que se manipula para otros fines ese tema. Yo sé que Dios tiene un plan con mi vida. Bueno, sabemos que Dios tiene un plan, pero acá la pregunta no es que Dios tiene un plan, porque por supuesto que Él tiene un propósito, pero nosotros como cristianos sabemos cuál es ese propósito. A mí no me sirve de nada que Dios sepa, yo tengo que saber. Dios sabe, ¿verdad? Entonces a veces decimos, bueno, el propósito de Dios es que yo sea un gran evangelista. El propósito de Dios, ¿verdad? Es que yo sea una persona emprendedora, que ponga una empresa y tenga negocios y se enseñan cosas como esas. Sin embargo, ya allí es cuando se empieza a apartar del contexto del pasaje bíblico que estamos estudiando, que estamos analizando en esta noche. Porque nunca un texto tiene que ser interpretado fuera del contexto, sino dentro del pasaje. Y usted va a encontrar que el versículo, la parte B del versículo 28 es decir que a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Debemos entender, sabemos que Dios tiene un propósito, pero el propósito de Dios no se aparta de lo que dice no debemos sacar de contexto ni apartarlo del mismo pasaje en el que se encuentra. Es decir, no debemos mistificar, hacemos místico este versículo muchas veces. Cuando escuchamos Dios tiene un plan con tu vida, Dios quiere hacer algo con tu vida. Sí, pero ese plan no se aparta, queridos hermanos, de lo que dice el texto bíblico. Ya que la respuesta está en el mismo versículo 29. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? El propósito de Dios es justificar y glorificar a sus hijos a través de la obra redentora de Jesús. El mayor plan y el mayor propósito de Dios, ¿sabes cuál es, hermano? Que goces de las bendiciones espirituales que son en Cristo Jesús. Apartado de eso no necesitamos más nada, todo es secundario. En Mateo 6:33 el Señor Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando sacamos de contexto esto, empezamos a decir, bueno, Dios quiere que seas un empresario, Dios quiere que seas una persona exitosa. ¿Qué será que significa eso? A la luz del mundo, ser exitoso, ¿qué es ser famoso, ser conocido, tener dinero? Porque el Señor Jesús no murió para que seamos exitosos, famosos, sí para que gocemos de las bendiciones espirituales. ¿Me va siguiendo lo que le digo? No para que sea una persona vencida, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos tristes, no teníamos rumbo en la vida, estábamos vencidos, pero Cristo murió para que dejemos de vivir una vida de derrotados y vivamos no como vencedores, sino como más que vencedores. ¿Por qué? Porque Cristo hace la diferencia. Entonces debemos entender, hermanos, que el propósito, la respuesta de cuál es el propósito de Dios se encuentra en el verso subsiguiente, en el verso 29, que justamente el propósito de Dios es justificar y glorificar a sus hijos a través de la obra redentora. Es decir, que las mismas bendiciones con las que gozó Cristo, el primero de muchos hermanos, como dice, ¿verdad? Lo pone de este ejemplo. Es decir, que Cristo fue el primero en recibir todas las bendiciones de Dios, y lo mismo que recibió Cristo está preparado para usted y para mí. No necesitamos más nada. Pero si empiezo a tergiversar ese Dios quiere que seas una persona exitosa, el plan de Dios es que seas exitoso. El plan de Dios es que usted no esté más solo en la vida. El plan de Dios es que Él
quiere ser su Padre Celestial. ¿Qué otra cosa más grande podemos necesitar? No debemos mistificar este versículo. Por eso dice que a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y acá tenemos que ver y analizar correctamente, por eso lamento por ahí a los hermanos que no han venido y que se pierda una palabra sólida para comprensión, porque está hablando de lo que se conoce como la doctrina de la predestinación, hermanos. La doctrina de la predestinación es una doctrina bíblica porque está diciendo Dios predestinó, pero el problema es la interpretación del texto. Y erramos cuando nosotros interpretamos apartado del contexto bíblico. Dice, en el orden de ideas que analiza el texto bíblico, por eso la doctrina de la predestinación es bíblica, pero vamos a ver realmente qué es lo que significa que Dios predestinó. Dice, el orden de los verbos que aparece es, en primer lugar, ¿a quién? A los que están llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. ¿Dios tiene un propósito? Sí. ¿Cuál es el propósito? Ya lo hemos enseñado. El propósito de Dios es que gocemos y que seamos justificados y que gocemos el día de mañana de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Ese es el mayor plan de Dios. En otras palabras, el mayor plan de Dios es tu salvación y mi salvación. No hay plan más grande que ese, porque todo lo que vemos, hermano, ha de terminar. El mundo va a terminar. El Señor va a juzgar toda la maldad que hay hoy día, la riqueza, la belleza, la vanidad, todo va a terminar, hermano. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Dios nos está bendiciendo con la mayor bendición espiritual, que es darnos la vida eterna, que es justificarnos en Cristo y glorificarnos en los lugares celestes, junto con Jesús. Es la mayor bendición, el plan más grande que tiene Dios es nuestra salvación, queridos hermanos. Y entonces en el orden de ideas va a utilizar los verbos conoció, predestinó, llamó, justificó y finalmente glorificó. Debemos partir de la base que Dios no puede violar jamás nuestra libertad de elección, porque estaría contradiciendo su propia naturaleza. Para poder interpretar y entender lo que es la doctrina de la predestinación, tenemos que entender que Dios jamás va a violar nuestro libre albedrío o nuestra libertad de elegir. Somos nosotros desde el principio de la creación que hemos sido dotados con la capacidad, la capacidad de elegir, que es un privilegio que ni siquiera los ángeles del cielo tienen hoy día. Nosotros forjamos nuestro destino, hermano, conforme a nuestras decisiones. ¿Quieres tener la salvación y quieres que el Señor te bendiga? Tienes el camino de Dios. ¿No quieres el camino de Dios? ¿Quieres el camino de los placeres? Adelante, pero el fin es senda de muerte. Entonces, debemos partir que Dios jamás va a violar, para poder entender lo que la Biblia enseña, la doctrina de la predestinación. Tenemos que entender que Dios nunca, en primera instancia, Dios nunca va a violar nuestra voluntad. Dios no va a entrar en nuestra vida y torcernos para que nosotros lo elijamos a Él. Él no se va a contradecir, porque eso sería negarse a sí mismo. Somos nosotros los que tenemos que decidir arrepentirnos y buscarle a Él por amor. Eso tiene que quedar bien claro para poder interpretar este pasaje. Dios no va a forzarnos, Dios no nos va a hacer algo en contra de nuestra voluntad. Somos nosotros los que tenemos que decidir el camino de Él y por lo tanto seguirlo a Él voluntariamente.
Todos los que estamos aquí, hermano, teníamos la oportunidad de quizás salir a pasear, hacer otra cosa, quedarnos a tomar mate, mirar la tele, pero hemos decidido seguir a Cristo. La doctrina de la predestinación es bíblica y debemos conocerla porque está en la Biblia, hermanos. Sin embargo, el error de su interpretación se basa en creer, óigame, creer en que Dios procede con autoritarismo y no con misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué se malinterpreta la doctrina de la predestinación? Porque nosotros pensamos automáticamente, bueno, es que Dios creó, como se suele malinterpretar también, se dice Dios creó vasos para ira y vasos para misericordia. Entonces hay como que Él creó personas destinadas al infierno. Nos estamos olvidando de un Dios de amor y automáticamente, mentalmente, incurrimos en el error de creer que Dios actúa con autoritarismo, de que Dios crea gente para mandarla al infierno. Por eso no se aparte del primer punto. El primer punto es que Dios no va a violar nuestra voluntad. Somos nosotros que elegimos o no elegimos a Dios. Segunda instancia, tenemos que entender la doctrina de la predestinación, hermanos, entendiendo que Dios no actúa no es una doctrina donde Dios es un Dios autoritario, donde crea gente para mandar al infierno, sino que la predestinación es con el objeto de bendecir a los cristianos. Dios predestinó con el objeto de bendecir a los que habían de elegirlo. En eso consiste la doctrina de la predestinación. No entendemos lo que está explicando el texto bíblico es que Dios determinó que los cristianos recibamos y gocemos exactamente de las mismas bendiciones que recibió Jesucristo. Nosotros cuando hablamos, el error que caemos comúnmente es tratar de comprender la doctrina de la predestinación en cuanto a lo que es la condenación o la salvación. Y la doctrina de la predestinación no se basa en eso, sino que se basa en la misericordia de Dios, en que aquellos que habían de elegirlo a Él, Dios preparó los lugares celestiales y las bendiciones para que las mismas bendiciones que tuvo Cristo también gocen todos aquellos que habían de seguirlo a Él. No es una doctrina en cuanto a la condenación o la salvación, es una doctrina que trata de que Dios preparó los lugares celestes, preparó la salvación, la justificación para aquellos y que puedan justamente vivir como más que vencedores aquellos que habían de elegirlo a Jesús. ¿Me va siguiendo? Amén. No es una doctrina en cuanto a la salvación o a la condenación, es una doctrina que consiste en que Dios quiere bendecir a sus hijos. Amén. Y veamos más claramente este pasaje para que usted tenga una cabal comprensión sobre este tema. El mismo versículo en la versión Dios habla hoy de Romanos 8, 28 al 30, óigame bien lo que dice. El mismo versículo en una versión un poquito más clara. A los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio también los llamó, y a los que llamó los hizo justos, y a los que hizo justos les dio parte en su gloria. Y a los que llamó les dio parte en su gloria. El tercer punto para poder comprender la doctrina de la predestinación, queridos hermanos, es que la predestinación se basa en el preconocimiento de Dios. En el preconocimiento. ¿Dios sabe quién se van a salvar y quién no se van a salvar? Sí. Porque si hay algo que Dios no sepa, no sería Dios. Si Dios supiera y entendiera el 99% de los misterios y de todas las cosas del universo y hay un 0,01% que Él no entienda, Él sería 99,9% Dios, no sería 100% Dios. ¿Me va siguiendo? Pero Él es Dios 100%, Él lo sabe todo. Amén. ¿Es la culpa de Dios que el ser humano se vaya al infierno? No, porque Dios no puede violar la libertad de elección.
Cada uno elige seguir a Dios o no. Pero ¿y Dios entonces, pero por qué Dios no hace nada para que el ser humano se salve? ¿Cómo que no hace nada? De tal manera amó Dios que envió a su Hijo. ¿Cómo que no hizo nada para que el ser humano se salve? Vamos a tener, el mundo va a tener señores que yo no sabía. ¿Cómo que no? Está mi palabra. Señor, no hiciste nada por mí, envía a mi Hijo. Y si dio a su Hijo por nosotros, hermano, ¿qué más queremos? Entonces, la predestinación se basa en el preconocimiento. Primero, que es una doctrina de bendición, de gracia, con el objeto y el propósito de bendecir y de tener en su gloria, de justificar, y que usted y yo gocemos de toda la bendición espiritual en Cristo Jesús. En eso consiste el propósito de la predestinación, hermano. Y en tercer lugar, que se basa en el preconocimiento de Dios. Ahora, este preconocimiento de Dios implica que Dios sabe todas las cosas, porque si hay algo que Él no supiera sería casi Dios, y Él no es casi Dios, Él es Dios 100%. Él lo sabe todo, Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él está en todo lugar, Él es Dios. Ese es el Dios que usted y yo adoramos, hermano. Pero no es una doctrina de condenación, es una doctrina de gracia con el propósito de bendecir en Cristo a todos aquellos que le han elegido a Él. Ahora también Dios es fiel, y como es fiel y es justo, Él es capaz de intervenir en la historia de la humanidad para cambiar en la historia y en el tiempo, para poder cambiar el futuro. ¿Cómo es esto? Nada escapa de Dios. Excepcionalmente Él puede intervenir en la realidad del mundo físico para intervenir en la historia del hombre conforme a su propósito, ya que Él es soberano. Hermano, el tiempo y el espacio, la historia del hombre no limita a Dios. Una de las malinterpretaciones es que, bueno, estoy enfermo y seguramente me voy a morir. Tengo esta enfermedad incurable y estoy ya predestinado porque Dios me predestinó para que yo tenga esto. Durante la semana me han planteado algo así, hermano. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite esto sobre mi vida? ¿Acaso Dios predestinó que vivas así? Entonces es una interpretación muy mala conforme a lo que está enseñando realmente el texto bíblico. Dios, Él es, por más de que se dan las circunstancias en la historia, aún así Él está por sobre la historia, por sobre el tiempo, por sobre el natural. ¿Por qué? Porque Él es un Dios sobrenatural. Él está por encima de lo natural y Él es capaz de intervenir, porque así también como Él es soberano, pero nunca es autoritario. Él es soberano, pero también es justo. Por eso dice Romanos 9:15, hermanos, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezco. El propósito de Dios con la iglesia es que nosotros, hermanos, estemos conforme a la dispensación en la que estamos, es que gocemos todas las bendiciones, todas, no algunas, todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y cuando Dios actúa e interviene en la historia, es, por ejemplo, con planes específicos, como por ejemplo el llamamiento del apóstol Pablo, donde él interviene en la historia porque quería hacer. ¿Pero qué? ¿Dios se está negando a sí mismo? No, Él es soberano, pero nunca autoritario. Él es soberano, está por encima, pero actúa con justicia y nunca con maldad. Entonces, hermano, no crea que usted está destinado a luchar eternamente con su enfermedad.
No crea usted que está eternamente destinado a luchar con su problema, con su situación, con su crisis. Jesús pagó por sus pecados, no es una consecuencia. El Señor lo predestinó para que usted goce todas las bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor esta noche. Dice el verso 31 del texto base: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y por qué está diciendo esto, hermano? Porque nosotros repetimos como loro muchas veces: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Repetimos muchas veces, pero otra vez lo estamos sacando del contexto. Porque si el Señor nos predestinó, nos llamó, primero nos conoció, ¿verdad? Primero nos conoció, después nos predestinó, después nos llamó, después nos justificó y después nos glorificó. Entonces, hermanos, sabiendo esto, ¿quién contra nosotros? Si Dios intervino en nuestra vida, entonces ¿quién contra nosotros? Si ya estamos justificados, hermanos. Cristo pagó por nuestros pecados, nuestra deuda ha sido cancelada delante del Padre Celestial. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso le digo que la doctrina de la predestinación no es una doctrina que es en base a quién se condena y quién se salva. Es una doctrina que consiste, hermano, en que la iglesia del Señor sea bendecida y goce todas las bendiciones espirituales de las que participa el Señor Jesucristo, el primero de muchos hermanos. Y no porque Cristo sea nuestro hermano natural, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Él es el único que es conforme a la naturaleza de Dios. No somos hijos adoptados nosotros, ¿verdad? Pero las mismas bendiciones que goza Cristo, Dios prepara también para nosotros. Jesús dijo: yo me voy al cielo, le dejo el Consolador, el Espíritu Santo, yo me voy a prepararles, ¿qué cosa? Morada en los cielos, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Por eso dice: ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién va a acusar a los hijos de Dios? Si Dios es el que justifica, hermano, usted no fue justificado porque pertenece a una religión o a una iglesia. Usted fue justificado porque usted creyó en el unigénito de Dios que pagó por sus pecados y lo redimió. Usted no está justificado por una obra humana. ¿Comprende eso, hermano? No estamos justificados porque damos el diezmo, porque venimos a la iglesia, porque no faltó eso. No. Usted está justificado porque creyó y recibió a aquel que pagó con su sangre preciosa para que usted no viva más como un perdedor. Y tampoco como un vencedor, sino como un más que vencedor. Usted recuerda, la Biblia no dice que soy vencedor, dice que soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque Cristo me justificó. Aleluya. Sí, Padre. Hermanos, cuando comprendemos las verdades bíblicas, viene una paz a nuestro corazón. ¿Le está pasando eso? Viene una paz, viene un gozo, Señor, que ahora entiendo un poquito más de lo que dice tu palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Satanás te va a acusar? ¿Tu conciencia te va a acusar? Sí, nuestra conciencia puede, pero es para salvación, hermano. La tristeza, según Dios, es para salvación. Y Satanás va a querer traer tu pasado, revivir tu pasado, revivir tus pecados, tentarte para volver atrás. Le tentó al Señor Jesús en el desierto, no te va a tentar a vos. Pero tenés que recordar, querido hermano, querida hermana, que me escuchás en esta noche, que Dios, que ha sido justificado no por obra humana, ha sido justificado para siempre por la sangre redentora de Jesús. ¿Quién es el que condenará? Dice el verso 24. Cristo es el que murió. ¿Quién es el que condenará? Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es los que conforme a su propósito son llamados.
Usted no está, hermano, predestinado para condenación. Usted ha elegido al Señor y el Señor lo ha predestinado para gloria. Entonces entendamos correctamente y coherentemente esta doctrina, hermanos. No tengamos, no tiene que ser una doctrina tabú. Muchas veces no se quiere hablar de estas cosas en la iglesia porque es difícil de interpretar. Pero el Señor, si está en la Biblia, es nuestra responsabilidad conocer la doctrina. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Si usted fue perdonado por el Señor y usted tiene la palabra del Señor que le garantiza que es las arras del Espíritu, que es la garantía que le ha dado el Señor, ¿qué se puede preocupar que alguien le diga nada? Si a mí el gobernador me da un escrito que dice que él me aprueba, ¿verdad? ¿Qué me va a preocupar lo que diga otra persona? Los envidiosos van a hablar. Si el presidente, si alguna autoridad máxima me da su beneplácito, y todos los que hablan van a ser de envidia. ¿Cuánto más si el Señor declaró que somos justos, va a venir Satanás o el mundo, el pecado a querer condenarte? Recuerda, eres un hijo de Dios, destinado y predestinado para gloria en los lugares celestes. Y no es poca cosa, no es obra humana, es la obra de Cristo, y la obra de Cristo no se cae. El último que dijo que la obra de Cristo se cayó, ¿sabe quién fue? Fue Joseph Smith, el fundador de los mormones. Entonces él vino a restaurar la iglesia de Cristo porque Cristo perdió, la obra de Cristo se cayó, se formaron las religiones, no entendió nada. Que esto no se trata de religión, se trata de que Cristo nos justificó y nos perdonó con su sangre, hermano. Finalizando, dice, leemos el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió. La condenación se la llevó el Señor, es lo que nos está diciendo. No hay ninguna condenación. ¿Quién va a condenar? Si hemos sido perdonados por una autoridad máxima, a toda autoridad humana es el mismo Dios quien nos justificó. ¿Quién va a condenarnos? ¿Quién puede decir algo? Dios nos perdonó, hermanos. Más aún también el que resucitó y que además está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nuestra vida, hermano. El que también intercede por nosotros. Y allí llegamos al verso 35, dice, entonces, y con todo esto, ¿quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Hermano, entendiendo la obra de Dios y el perdón que hemos recibido, esa justificación, ese indulto de parte de la autoridad, no una autoridad humana, una autoridad divina, ¿quién puede hablar contra nosotros, hermano? Y para echar más luz a este último verso, al verso 35 y 36, por ejemplo, si usted me escucha, la versión Dios habla hoy dice lo siguiente: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya siempre estamos expuestos a la muerte, nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Hermanos, Satanás va a intentar, pero va a intentar solamente poner tropiezo en tu vida. Tú recuerda, cuando venga la tentación, cuando vengan los malos pensamientos, cuando tu pasado quiera revivir, decir en el nombre de Jesús, yo soy de Cristo. No hay ninguna condenación para mí. Nadie puede acusar. Amén. Es hora de callar esas voces, hermano. No podemos vivir con la culpa del pecado. No podemos vivir, ha sido perdonado con indulto divino. Es hora de callar el pecado, el pasado. Debemos decirle,
y gozar, hermanos, de las bendiciones, de la tranquilidad, de que realmente hemos sido perdonados. Y que la obra del Señor no se cae, no es una obra humana, es la sangre de Jesús. Y el verso 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Es decir, fíjese lo que dice. Antes de la conclusión, que yo sé que usted sabe de memoria, pero analícelo. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, que ni la muerte. ¿Cuál es tu miedo hoy en día? ¿Es la muerte? ¿Tienes miedo de morir? ¿Estás con miedo de morir? Ni la vida. ¿Tienes miedo de vivir? ¿Tienes miedo de qué pasará mañana? ¿Tienes miedo de que la situación por la que estás peleando se resuelva mal? ¿No sabes qué va a pasar? ¿Tienes miedo de vivir? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, no importa la jerarquía demoníaca que esté atentando contra tu vida, contra tu familia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro, ni el pasado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar de lo que Dios ha determinado, del amor de Dios que nos justificó y nos glorificó en los lugares celestes a través de la predestinación. Todo este amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que somos propiedad de Él. El que se mete con nosotros, se mete con el Señor. El Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Antes de tocarnos nosotros, tienen que pasar por el Señor. Y no pueden llegar a nosotros si el Señor no se lo permite, porque usted ni yo no se guía ni por la suerte ni por el azar. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Póngase de pie, Señor. Póngase de pie. Señor, tú me has dado este mensaje, Señor. Yo lo he compartido, Señor, con total humildad, Señor. Yo no sé, Señor, a quién le has hablado o a quiénes le has hablado, Señor. Gracias, Padre. Pero tú querías que yo comparta este mensaje, Señor. Sí, Padre. Yo te pido, Señor, que puedas cambiar, Padre Santo, la mente de mis hermanos, Señor. Hay hermanos que viven, Señor, con mentalidad, Señor, de la condenación, Señor. Gloria a ti, Padre. Maravilloso. Hay hermanos que viven atormentados por el pasado, por un error que han cometido y que les costó mucho quizá, que han perdido mucho en la vida y no pueden rehacer quizá su vida, no pueden continuar porque están enclenques en su corazón. Quizá caminan bien con sus piernas físicas, pero en su corazón están cojos, Sí, Padre. están lastimados, Sí, Padre. viven acusados por su conciencia Oh, Señor. y todavía no han renovado su mente. Oh, Espíritu Santo. Déjame decirte de parte de Dios en su palabra, con la autoridad de la palabra de Dios, no con la autoridad humana mía. Sí, De Padre. parte del Señor, Él te ha perdonado. Amén. Sí, Padre. Deja ir el pasado, Gracias, Señor. deja ir el pasado, no fue culpa tuya. Oh, Ya no te atormentes Espíritu más, Santo. ya no vivas triste. Sí. El Señor Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en acto de adulterio: ni yo te condeno. Juan 3:17 dice que el Hijo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Yo en esta noche, antes de finalizar, mientras la iglesia ora, yo quiero invitar, no a toda la iglesia. Si hay alguna persona que está sufriendo por una situación, yo no quiero saber su situación. Quizás es muy íntima, quizás es de hace muchos años. Si hay alguno que está siendo atormentado por su pasado y
que no puede continuar en la vida, que siente que no puede continuar, yo quisiera orar por usted e invitarle, si usted quiere pasar aquí al frente, yo quiero orar por su vida. El Señor va a romper cadenas en su mente, en su corazón. Habrá algún valiente que le diga: Señor, yo necesito que tú cambies mi pasado. Yo quiero dejar de luchar con estos pensamientos. Ya no quiero, Señor. Me atormentas. Habrá algún valiente que le diga: Señor, yo no me importa la vergüenza, Señor. Yo te necesito, Señor. Alguno que esté luchando con pensamientos del pasado, errores cometidos. El Señor hoy le quiere hacer libre. No se quede sin la bendición. Si usted siente que esta palabra es para usted, pase al frente. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición. Yo le invito al pastor Julio que me ayude a ministrar en esta noche. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor, hermoso eres tú, amado mío.
poderoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todopoderoso y el gran yo soy. Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Señor amado, en el nombre de Jesús, te entregamos nuestras cargas completamente, Señor. Te entregamos nuestras cargas. Alabanza. Están a tus pies, Señor. Sí, papá. Señor, y restauramos nuestra vida, Señor. Comprendemos ahora, Señor, este poderoso mensaje, Señor, que somos tuyos, Señor. No tenemos de qué avergonzarnos ni de qué tener miedo, porque Jesucristo vive en nosotros. Aleluya. Porque nosotros hemos elegido seguir a Cristo, amándolo a Él, porque Él nos amó primero. Señor, te entregamos nuestras cargas, ya sea dolor, enfermedad, Aflicción. tribulación, prueba, cosas difíciles, imposible. Lo imposible para mí es posible para Dios. Aleluya. Hermano, es posible. Ese imposible que se te ha presentado es posible para Dios, Para ti nada es imposible. porque tú eres sobre todas las cosas. Aleluya. Y acá de este humilde lugar nosotros te alabamos, te glorificamos. Y ahora, Señor, recibimos tu perdón, tu bendición, y comprendemos que nadie nos puede acusar de nada ni de nadie, porque somos tus hijos, Señor. Fuimos justificados por ti, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Señor, yo bendigo, Señor. Bendigo, Señor, todas las peticiones, Señor. Si alguno está enfermo, está pasando un momento difícil en su vida, si vos podés levantar tus manos
al cielo. Estás esperando un milagro. El Señor puede hacer ese milagro. El Señor es imposible. Hoy el Señor lo hace. Porque el Señor es bueno. Y para siempre tu misericordia. Porque le adoramos a un Cristo que vive, que todo lo hace, que todo lo puede, que todo lo conoce. No hay nada que Él no conozca de nosotros, hermanos. Pero está esperando a vos, a mí, a toda la iglesia, que pongamos nuestra confianza en Él, hermano. No vamos por vista, vamos por fe, hermano. Señor, estas manos libres que se levantan, que se elevan al cielo, están puestas sobre el corazón, Señor. Señor, tócala, Señor. Tócala, toca. Cada necesidad está en tus manos, Señor. Señor, en tu nombre, Jesús, yo los bendigo a mis hermanos, que ellos lleven esta noche tu bendición a la casa, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y recibimos tu bendición, Señor. Recíbala, hermano, reciba, abra la boca y dígale al Señor: yo recibo tu bendición, tu gracia, tu perdón, tu bendición, recibo. Y la quiero compartir con otros hermanos, con mi familia. Señora, no quedarme con la bendición, porque si no me quedo yo con la bendición y estoy lleno de bendición, pero no comparto. El Señor quiere que compartas la bendición, porque viniendo, compartiendo, será bendición. Y bendeciré a los que te bendice. La promesa que le dio a Abraham ya en Génesis 12:3. Ese es para nosotros, hermano. Señor, te entregamos nuestra vida. Gracias, Jesús, por este culto tan hermoso, Señor, que hemos comprendido tantas cosas, este poderoso mensaje. Oramos por las peticiones escritas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por estas peticiones, Señor. Las peticiones de cada uno están en este lugar. Que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Pero nosotros te rogamos, Señor, ten piedad, Señor, porque cada uno somos necesitados de ti, Señor, y confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos las encomiendo. Y ahora, Padre mío, antes de retirarnos, Señor, en el nombre de Jesús, te pido por el día especial de mañana, Señor, si tú lo permites que lo veamos, Señor. Amén. Que sea un día de paz, Señor. Trae paz sobre nuestra patria, Señor. Te pido por las autoridades nacionales, provinciales, municipales, públicas y privadas, Señor. Que haya paz, Señor. Señor, calma la violencia, Señor. Protege a tu iglesia, Señor. Yo los bendigo a todos mis hermanos. Nos cubrimos bajo la sangre de Cristo Jesús, Señor. Nosotros y nuestra familia y todo lugar donde va a pisar la planta de nuestros pies. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Señor, estamos en tus manos, Señor. Y declaramos tu bendición. Recibimos tu bendición. Reciba la bendición del Señor. Señor, declaramos en tu nombre, Jesús, este día, esta noche, esta semana, este mes, este año de gran bendición. Y nos vamos a cantar y nos vamos a retirar en gozo, en paz, y cantamos con todo nuestro ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo vivo, Señor, porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, y en la aflicción, mi Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, tú me salvaste. Tú me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque, Señor, tú me diste la victoria. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga. Nos vamos, nos saludamos y nos vamos. Dios le bendiga. Los amamos en Cristo Jesús, hermano. Amén. Gloria a Dios.